Buen día, compañeros y profesores. El tema del que vamos a hablar mi compañero Morales Demian y yo, Mirele Rocío, es el desarrollo de los huesos largos en mamíferos suaves. Bien, los huesos son órganos de gran rigidez y resistencia, únicos de los vertebrados, que juegan múltiples funciones. Su papel principal es otorgar un soporte mecánico a los distintos órganos y tejidos del cuerpo. También pueden formar cubiertas protectoras y cavidades, como el caso del cráneo, que resguarda el cerebro, o la caja torácica compuesta por las costillas. En términos mecánicos, también representa el andamiaje que posibilita la motilidad articulada y en el que se inserta el tejido muscular para realizar movimientos simples o complejos, desde el vuelo del cóndor o el tecleo del mouse. No bastando lo anterior, los huesos también efectúan importantes labores fisiológicas. Una de ellas es albergar a la médula ósea, un tejido esponjoso que posee, entre otras cosas, células madre con el potencial de diferenciarse en las principales células sanguíneas, como eritrocitos, leucocitos y trombocitos. También funge como reservorio de ácidos grasos en la célula madre y minerales como el calcio y fósforo, ambos componentes del tejido conectivo óseo, que cuando la célula lo requiere, pueden ser reabsorbidos y utilizados en la síntesis de biomoléculas. Bien, estos órganos están compuestos de tejido conectivo, el cual comprende una parte viva o celular y una parte extracelular o matriz. La parte celular comprende unos tipos de células especializadas y estas son las células osteoprogenitoras, que provienen de la célula madre mesenquimatosas de la médula ósea y son formadoras de hueso nuevo. Tienen el potencial de diferenciarse en adipocitos, fibroblastos, condrocitos, células musculares y osteocitos. Los osteoblastos son las células formadoras de hueso, secretan el colágeno 1 y las proteínas de la matriz ósea, las cuales junto con el propio osteoblasto promueven la calcificación del hueso. Los osteocitos son los osteoblastos maduros que se han embebido en la matriz mineralizada y se encuentra enclaustrado en una laguna. Se encarga del sostenimiento de la matriz y la mecanotransducción de señales. Y al final los osteoclastos, que se encargan de la reabsorción ósea mediante hidrólisis de la matriz, permitiendo que los minerales sean reabsorbidos. La matriz, por su parte, es un entramado polipeptídico secretado por los osteoblastos y se compone en un 90% de colágeno tipo 1 y en menor medida de colágeno tipo 5, 3, 9 y 13. El otro 10% lo componen proteoglicanos como el condroitin sulfato y querantan sulfato, glucoproteínas multiadhesivas como la podoplanina, DMP, osteoespecíficas dependientes de vitamina K como proteína S y MGP y los factores de crecimiento. El trabajo conjunto de la parte celular con su matriz promueve la formación de tejido óseo, la parte más conspicua de los huesos que les otorga su característica dureza. Este tejido se forma a partir de la fijación de calcio y fósforo de la matriz, los cuales comienzan a depositarse en forma de cristales de hidroxiapatita. Estos cristales recubren la matriz, las células y representan la madurez de los tejidos. De acuerdo con su organización estructural, se reconocen dos tipos de tejido óseo. Uno es el compacto, con capas densas de hidroxiapatita, con separaciones minúsculas entre sí. Se depositan una sobre la anterior hasta formar una cubierta gruesa y es la porción externa y madura de los huesos. Y el esponjoso, que es una malla que forma amplias cavidades y es un conjunto de espículas de hidroxiapatita delgadas y trenzadas en forma de red. Se despliega hacia el interior del hueso y funge como andamio que, entre otras cosas, transmite el impacto de los huesos suavizándolo. Por último, las cavidades guardan la porción celular de los huesos. Para que un hueso pueda ser considerado como tal, no solo basta una formación calcificada de tejido conectivo, sino que además debe tener tejido hematopoyético y adiposo o médula ósea, junto con los vasos sanguíneos, para facilitar la nutrición y la salida de desechos, y los nervios. Cuando el hueso está pensado para formar parte del sistema motriz, la articulación móvil, posee cartílago hialino y ligamentos. La formación que adopta cada hueso depende de la función que desempeñará. Entonces los huesos del cráneo tienen una forma
dureza y contenido celular distinto a los huesos vertebrales. De la misma forma, los huesos del oído tienen una forma y tamaño muy distintos a los huesos articulados. Este criterio permite clasificar a los distintos tipos de huesos de acuerdo con su forma. Los huesos cortos con 3 dimensiones, casi de la misma longitud, por ejemplo los huesos carpianos. Los huesos largos, que son los que nos importan en esta exposición, cuya longitud es mayor que su grosor o anchura y se divide en una diáfisis con 2 epífisis, como por ejemplo la tibia, el cúbito, el radio, el fémur, entre otros. Los huesos planos, que son delgados, anchos, formados por una capa de tejido óseo esponjoso, comprimido entre 2 capas de tejido compacto, como el esternón. Y al final los irregulares, que poseen una forma que no permite clasificarlos en ninguno de los 3 criterios anteriores, como las vértebras. Como ya se mencionó anteriormente, la formación de cada hueso está en concordancia con la función que desempeñará el organismo. En este caso, los huesos largos tienen por función dar sostén a las extremidades y posibilitar los movimientos corporales. No obstante, para que los huesos adopten la morfología, ubicación y composición adecuadas, deben someterse a múltiples procesos que comienzan en el desarrollo embrionario. Y como toda la organogénesis, están mediados por regulación en la expresión de varios genes y las proteínas que estos codifican. Así pues, en este trabajo se habla acerca del desarrollo genético de los huesos largos en mamíferos. Los huesos largos se desarrollan a partir de acumulaciones de células mesenquimatosas en el sitio donde debe formarse el hueso, dependiendo de la manera en que se diferencia el mesénquima. Tenemos 2 tipos de osificación, intramembranosa y endocondral. En el caso de los huesos largos, la osificación se da de forma endocondral. Eso significa que el mesénquima no forma hueso directamente, sino que pasa por un estadio intermedio. Bajo la influencia de factores de crecimiento de fibroblastos y proteínas morfogénicas óseas, las células mesenquimatosas se diferencian en condroblastos, que secretan colágeno tipo 2, y matriz cartilaginosa. De esta forma se crea un andamio de cartílago y alino que precede al hueso y sirve como molde para la mineralización. Este cartílago permanece protegido de una membrana llamada pericondrio, la cual es también el sitio de formación de condroblastos y condrocitos. Cuando el cartílago está casi en la madurez, se da la mineralización. Este proceso comienza cuando las células del pericondrio no se diferencian más en condroblastos ni condrocitos, sino que dan origen a osteoblastos, que son las células formadoras del hueso. Estos osteoblastos empiezan el depósito de hidroxiapatita y el pericondrio, dado que ahora está formado por hueso, pasa a llamarse periósteo. El primer signo de osificación que se presenta en el molde cartilaginoso es el centro de osificación primario, ubicado en la mitad de la futura diáfisis. Después de la formación del centro primario, el espacio medular primitivo comienza a expandirse hacia la epífisis y los condrocitos en la metáfisis comienzan a organizarse en columnas y forman la placa de crecimiento metafisario. La función primordial de esta placa es el crecimiento longitudinal del hueso durante el periodo perinatal. Aparecen los centros secundarios de osificación en la epífisis del hueso. La función principal de estos centros secundarios de osificación está delimitado por la placa de crecimiento metafisario. Es el crecimiento transversal y esférico de los extremos de los huesos largos. El crecimiento longitudinal de los huesos largos se debe a la proliferación de los condrocitos de la fisis en la dirección del crecimiento y la síntesis de matriz que eventualmente se calcifica, además del grosor de la zona de crecimiento y del tamaño de las células cartilaginosas hiperatrofiadas. La proliferación y la hipertrofia son necesarias para conseguir el crecimiento longitudinal del hueso. La proliferación inicia el crecimiento longitudinal y produce suficientes células que llegan a la hipertrofia, mientras que el gran aumento en el diámetro celular por la maduración y la hipertrofia contribuyen sustancialmente al crecimiento óseo.
Durante la diferenciación, los condrocitos aumentan su volumen intracelular entre 5 y 10 veces como señal de una gran actividad de los orgánulos intracelulares. La regulación del crecimiento longitudinal en la fisis se produce por la interacción de las hormonas sistémicas y los factores de crecimiento locales, llevando a cambios en la expresión génica de los condrocitos fisarios. La fisis o cartílago de crecimiento es una extensión periférica del centro de osificación primario, que produce el crecimiento longitudinal de los huesos largos. Cuando el esqueleto se acerca a su madurez, disminuye el crecimiento longitudinal y la proliferación de los condrocitos. Para el caso de los humanos, durante la adolescencia se produce una epifisiodisis fisiológica que cierra el cartílago de crecimiento y se forman pequeños puentes óseos entre el centro de osificación epifisario y la metafisis. Y al disminuir las células y progresar la invasión vascular metafisaria, la fisis desaparece. Muy bien, ahora que ya conocemos cuáles son las células y tejidos que componen a los huesos largos, así como su estructura y las principales etapas de su desarrollo, podemos pasar a revisar cuáles son los genes implicados en estas etapas. Para comenzar, recordemos que la diferenciación de los huesos largos comienza desde los primeros días del desarrollo embrionario. Una vez se han desarrollado tanto la cresta neural como el mesodermo en el embrión, comienza la reproducción de células mesenquimales que dan origen a las osteoprogenitoras. Las células formadoras del esqueleto axial y craneal, que se da por osificación intramembranosa, se generan en la cresta neural y mesodermo paraxial. En cambio, las células que forman el esqueleto apendicular, que es el que está mayormente compuesto de huesos largos y se forman con osificación endocondral, se generan en el mesodermo lateral del embrión. Células osteoprogenitoras generadas en el mesodermo lateral migran hacia los sitios donde darán origen a los huesos largos, y una vez ahí se da la primera expresión diferencial por la presencia del factor de transcripción maestro SOX9, implicado en una infinidad de procesos, incluida la ya investigada determinación sexual. La importancia de este factor se observa en casos de inhibición del mismo, donde genera casos especiales de displasia campomélica, una condición que provoca malformaciones óseas con especial afectación en el esqueleto apendicular y encorvamiento de los huesos largos. En las radiografías presentadas podemos ver el esqueleto de individuos neonatos, con afectaciones tanto en la columna, pero principalmente con separación en las articulaciones de los huesos largos. Una vez en el sitio de inserción, las células mesenquimales comienzan el proceso de condensación. En este proceso ayudan tanto SOX9 como SOX5 y 6, que a la vez promueven la expresión de genes cartilaginosos como COL2A1 y ACAN, que inician la diferenciación de condroblastos. Los genes anteriormente descritos, junto con PRRX1, ayudan a la formación del cartílago y la maduración de los condrocitos. El cartílago adopta la forma que poseerá el hueso y aparece el pericondrio. Conforme el cartílago madura, comienza la vascularización del tejido, y durante su maduración tardía comienza la hipertrofia de los condrocitos. Esta es la etapa de transición entre el cartílago y el hueso. La expresión de genes RUNX2 y COL10A1 antagoniza con SOX9, inhibiendo la diferenciación de cartílago. Adicionalmente, la regulación negativa de ATF4 y la presencia de factores de crecimiento de fibroblastos promueve la diferenciación de osteoblastos y proteínas como la colágena tipo 10, que, se piensa, ayuda a la mineralización. Aunque no está del todo comprendida, la inhibición de ATF4 es necesaria para la transición de cartílago a hueso. Se ha observado en el ratón que su expresión ectópica reactiva a SOX9 y otros genes marcadores como COL2A1, PPR e INH, entorpeciendo la mineralización y llevando a una osificación defectuosa. Esta mineralización ayuda a las células del pericondrio a convertirse en osteoblastos que secretan nueva matriz, formando así el collar óseo y el sitio de osificación primaria. Al mismo tiempo,
ocurre una invasión de vasos sanguíneos en la zona condroósea, que es donde interactúan ambos tejidos, producto del factor de crecimiento endotelial vascular o VEGF. La formación de estos vasos sanguíneos alimenta a las células osteoprogenitoras para una mayor producción de osteoblastos y la aparición de osteoclastos, los cuales se encargan de degradar al cartílago. Finalmente, los condrocitos de la diáfisis empiezan a ser reemplazados con osteoblastos, dando inicio a la síntesis del tejido esponjoso. La maduración de los osteoblastos requiere de la expresión de WNT y beta-catenina, ya que se ha demostrado que la pérdida de beta-catenina provoca el arresto en la diferenciación de los osteoblastos y un efecto parecido en la pérdida de WNT, ya que evita la transición de condrocito hipertrófico a osteoblasto. Cuando los osteoblastos han madurado, dan paso libre a la proliferación del tejido esponjoso y compacto. Como ya se describió, el crecimiento longitudinal se da en el centro hacia los extremos, por el aumento en la diáfisis. Por su parte, el crecimiento radial se da por la deposición del periósteo que engrosa el tejido compacto y recubre el pericondrio, exceptuando la región del cartílago articular. Para finalizar la maduración del hueso, las células mesenquimales dan origen a tejidos complementarios como la médula ósea roja y amarilla, los nervios y los vasos sanguíneos. Así pues, es como se da el desarrollo de los huesos largos en concomitancia con los genes correspondientes. Ahora bien, para terminar, haré algunas apreciaciones importantes sobre este proceso. En principio, el desarrollo del cartílago ocurre durante el primer trimestre embrionario, pero la calcificación es un proceso lento que empieza desde la gestación y culmina con la adultez. De esta forma, las rutas de señalización descritas se llevan a cabo en humanos hasta los 20 o 30 años, cuando alcanzan el crecimiento máximo. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que los huesos largos poseen una morfología muy variable entre los distintos mamíferos. El fémur, por ejemplo, es muy distinto entre un humano y una gacela, y ambos distan mucho de los huesos vestigiales de un delfín. Cada forma está determinada por rutas de señalización únicas, por lo tanto, es imposible abordar este tema con tal grado de especialización. Finalmente, los genes y proteínas aquí descritas son las mejor caracterizadas en este proceso. Sin embargo, no debe olvidarse que estos genes, a su vez, están regulados por un amplísimo entramado subyacente de cascadas de regulación genética. Por ejemplo, STAP2, HOXA2, FOXO1, SIRT, STAP2, etc., son unos pocos de los genes que están implicados en las rutas aquí descritas, así como fenómenos como la acción de microRNA y ciclos circadianos, por lo que podemos decir que este es un fenómeno multifactorial. Pero entrar tanto en detalle no compete al trabajo presente. En las conclusiones vemos que los huesos largos otorgan sostén a las extremidades, posibilitan movimientos corporales. Para una morfología, ubicación y composición adecuada se requieren de múltiples procesos. La proliferación y la hipertrofia son necesarias para conseguir el crecimiento longitudinal de un hueso. Al acercarse a la madurez, disminuye el crecimiento. También es importante estudiar enfermedades como la osteogénesis imperfecta. Y acá tenemos nuestras referencias. Gracias por ver.